Muchas gracias, Rodolfo. Y la situación epidemiológica de la provincia de Entre Ríos con respecto a la pandemia tiene cada tanto una nueva revisión. Además, la cantidad de casos, el índice de fatalidad, tienen su motivo para preocuparse en la provincia de Entre Ríos, pero también a nivel país y en el mundo con los rebrotes. Para conocernos de qué manera está Entre Ríos en este contexto, tiene la gentileza de atendernos la ministra de Salud, Sonia Velázquez. Muy buenos días, ¿cómo está usted y cómo está Entre Ríos en este contexto mundial de pandemia? Muy buenos días a todos y a toda la audiencia. Bueno, contarles que Entre Ríos se encuentra en el lugar 16 de riesgo a nivel país, habida cuenta que estamos con un número importante de casos diarios, alrededor de 250 casos a 300 casos diarios. Estamos con un índice de letalidad del 1.7 en relación a la media nacional, que es del 2.2. También estamos con 36 localidades que se encuentran con una clasificación epidemiológica de transmisión local por conglomerado y con algunos casos comunitarios. Tenemos 3 localidades que siguen siendo Paraná, Gualeguaychú y Gualeguay, que recientemente hemos incorporado con transmisión comunitaria sostenida. ¿Esto qué significa? Esto significa que el virus sigue circulando en nuestra provincia, sigue teniendo esta presentación de alta contagiosidad. El virus se tornó previsible, o sea, podemos conocer cómo se comporta, cómo se transmite, o sea, en ese sentido, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel provincial, estamos sabiendo cómo se está comportando el virus. Y por lo tanto le hemos planteado y nos hemos reunido ayer con el señor gobernador a fin de poder trabajar en un nuevo plan estratégico que ya contamos nosotros con un plan operativo a nivel de esta pandemia desde el 2 de marzo que estamos constituidos como Comité de Emergencia Sanitaria, pero necesitamos trabajar en un nuevo plan estratégico para revisar estos comportamientos sociológicos que, si se quiere, se pudieron visualizar en los últimos tiempos en relación a la mayor circulación de población y también a la mayor flexibilización de actividades, habida cuenta que Entre Ríos tiene el 90% de las actividades autorizadas que están funcionando. Entonces necesitamos seguir trabajando en la adherencia de las conductas individuales, sociales y colectivas frente a esta pandemia. Y en ese sentido, ¿qué necesitamos? Necesitamos revisar el perfil de la población de cada una de las localidades. Por eso ayer también hemos propuesto a nuestro gobernador retrabajar y volver a trabajar con los COEs locales de cada uno de los municipios y de cada una de las localidades, poder trabajar en la idiosincrasia de cada lugar, poder trabajar en líneas de cuidados que tengan que ver con mayor adherencia a las conductas que ya son conocidas las que tenemos que hacer. Por ejemplo, seguir lavándose las manos con agua y jabón, tomar las distancias de más de un metro y medio, digo, acerca de los 2 metros que tenemos que tener con el otro ciudadano. Poder también seguir usando el tapaboca y nariz en la interacción social que tenemos con el otro. Y destacar también que ha habido un grupo importante de población que ha tenido una adherencia a las conductas, mayormente la población adultos mayores, la población con factores de riesgo, pero necesitamos seguir retrabajando con un grupo etario que es muy importante en nuestra población, que es el grupo etario de los jóvenes, que ha sido más, que se ha contagiado mayormente por también nuestras estadísticas, que nos da cuenta de ello, pero que también se siente incluso con menor adherencia quizás a las conductas y a los hábitos que tienen que internalizarse. ¿Por qué la gente se contagia más? ¿Cuáles son los resquicios o la flexibilización habitual que se hace por los cuales uno puede contraer el virus? La gente se contagia en la interacción con el otro.
Y hay conductas que hay que refrescar y poder seguir trabajando, como por ejemplo la distancia frente a frente. Tenemos que trabajar más las distancias más laterales para que la aerolización no repercute frente al rostro de la otra persona, y también poder adherir conductas de higienes y de lavados de manos, sobre todo cuando intercambiamos elementos de contactos. Entonces, ese grupo etario de jóvenes que quizás se siente con mayor, con mayor salud y mayor calidad de salud, es al grupo etario que tenemos que llegar para lograr esta solidaridad, si se quiere, intergeneracional frente a quienes, a los que tienen factores de riesgo, a los adultos mayores, que eso es lo que hay instado en esta instancia y es lo que nosotros tenemos en el comportamiento en nuestras en instituciones de internación y también en las terapias intensivas, teniendo en cuenta el porcentaje de personas que se contagian cada 100 personas y ingresan a nuestros servicios de unidades críticas. Ministra, hay cuestiones que tienen que ver con el pueblo. El mate en Entre Ríos, carnavales, playas y las próximas fiestas de fin de año. ¿Esto se revisó? ¿Hay pautas? ¿Se sabe si se va a extender esta condición de estas pautas de higiene y de distanciamiento por un tiempo prolongado? Hay conductas que vinieron para quedarse, ¿no? Por ejemplo, el mate, como usted dice, va a tener que, es un hábito y tradición nuestra, entrerriana incluso, y ese hábito va a tener que ser individual estrictamente. Digo, ya por mucho tiempo más, por muchos meses más, el mate no va a poder ser incorporado. Hay países como Paraguay, por ejemplo, cuando en la etapa del cólera, que incorporó el tereré, esto en ese sentido, el mate va a tener que ser individual. Las interacciones sociales de las juntadas familiares, de tradiciones que por ahí surgen como pudieron ser días festivos o pueden ser los días festivos que vienen, como puede ser fin de año, van a tener que tomar un protocolo de distancias, no decimos no juntarse, decimos juntarse no más de 10 personas con las aperturas y las distancias correspondientes. Y también tener mucho cuidado con las medidas de higiene y seguridad con el otro. ¿Cuál es su opinión con respecto a la vuelta a clases en Entre Ríos? Nosotros con la vuelta a clases estuvimos trabajando mancomunadamente todos estos meses con el Consejo General de Educación. Fue un protocolo consensuado, las medidas de cuidados, y también con el distanciamiento que se tiene que tener y también con el transporte donde se transportan o concurren los alumnos. En ese sentido, nuestro equipo técnico también trabajó con insumos y elementos acerca de líneas de cuidado. Por lo tanto, también decimos que no solamente en el protocolo en sí intervenimos como salud, sino también en la necesidad de la interacción que necesita un niño en la etapa de crecimiento y desarrollo, y también la incorporación de elementos pedagógicos y educativos que forman parte también de la salud, o sea, entendiendo la salud desde el punto de vista de los determinantes que están incidiendo en todo su amplio espectro. Mi última pregunta y después abro para que mis compañeros puedan preguntar también. ¿Hay noticias con respecto a la vacuna? Bueno, hay noticias alentadoras. En la fase clínica 3 que se encuentra la vacuna de Oxford, que es la más conocida por nosotros, pero Argentina está con otros laboratorios también trabajando. Ha tenido una prueba de inmunidad muy importante en el grupo etario de adultos mayores y en el grupo etario de personas con factores de riesgo. ¿Y podría estar para cuándo? Y una proyección puede ser para los primeros días del mes de enero. Eso quiere decir que nosotros, como siempre, hemos trabajado con también las instancias de vacunación. Los esquemas siempre se cumplimentan primero para el personal de salud, para las personas con factores de riesgo, para los adultos mayores y obviamente para poder realizar la cobertura universal de toda la población, eso lleva meses, ¿no? Por lo tanto, las medidas
que decíamos anteriormente, vinieron para quedarse y para retrabajarla con toda la ciudadanía. Aprovechamos su gentileza y mis compañeros seguramente pueden hacer alguna pregunta, yo se la transmito para evitar pasar los elementos. Paola, Rodolfo, si quieren hacerle alguna pregunta a la ministra, se la transmitimos. Lo siguiente, hasta hace por lo menos una semana atrás, el 50% de los casos activos del total de la provincia lo teníamos en la ciudad de Paraná. La pregunta concreta es preguntarle por qué tuvieron regreso en cuanto a la habilitación de actividades Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguay también lo conocíamos la semana pasada y la ciudad de Paraná no. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué no se da esta determinación? ¿O qué otras consideraciones tienen en cuenta al momento del regreso o de dar marcha atrás con algunas habilitaciones? La pregunta tiene que ver con la cantidad de casos que tiene la ciudad de Paraná, que comparado con otras localidades también son altas y en otras se han permitido flexibilizaciones que todavía en Paraná no. ¿Por qué esta situación particular con la capital entrerriana? Mire, los casos en Paraná siguen siendo altos, nosotros seguimos manifestando una preocupación. Hay que tener en cuenta que de cada 100 nuevos casos tenemos la posibilidad de ingresar el 3% de esos casos en las unidades de terapia intensiva. Nuestra capacidad operativa, si bien está siendo controlada, pero tenemos sobre todo regiones sanitarias que tienen un porcentaje de ocupación cama que es muy preocupante. Por ejemplo, la región sanitaria 4, que tiene como epicentro las ciudades de Gualeguaychú, Gualeguay y Isla. Y en ese sentido, con el componente de las actividades, siempre esto se trabaja con las autoridades cívicas locales. Nosotros planteamos que las actividades en sí, la flexibilización, si se cumplimentan los protocolos, si se monitorean el cumplimiento de los protocolos, no insumen tanta incidencia en cuanto al riesgo. Lo que sí hemos visualizado en nuestra estrategia sanitaria, que es la vigilancia epidemiológica sostenida, que es una estrategia sanitaria que estamos adoptando desde hace 7 meses en esta pandemia y que la seguimos desarrollando con el plan Detectar, la búsqueda activa, el aislamiento oportuno, es que necesitamos seguir cumplimentando el apego al control de los protocolos, pero también necesitamos hacer llamados de atención. Hemos visto quizás en el transporte público que nos están cumpliendo quizás con el uso del tapaboca nariz o la distancia óptima o también algunos elementos de pasamano, contactos y demás, que eso se necesita seguir retrabajando y se necesita seguir internalizando. Y por otra parte también las reuniones sociales, también que hemos visto y hemos conocido públicamente, y además lo estamos trabajando con las áreas de seguridad respectivas del gobierno provincial en cuanto a el cumplimiento y a la clausura también de algunas actividades que no están siendo aprobadas por el DNU en nuestra provincia de Entre Ríos. No sé si queda pregunta desde otro lado. Andrea, ya la dejamos a la ministra continuar con sus actividades. Cortito nada más, Andrea, sí. Que nos cuente Sonia Velázquez qué comunicación o qué tiene justamente respecto de la última actualización del parte de salud del intendente de Gualeguay, que recordemos está atravesando por una situación de COVID y que fue derivado además a Buenos Aires para su atención. La última pregunta, ministra, tiene que ver con la salud del intendente de Gualeguay, si usted sabe cómo está actualmente. Bueno, está con pronóstico reservado, esa es la información que estamos teniendo. Hemos seguido paso a paso, hora a hora, la salud de nuestro intendente de la localidad de Gualeguay, conjuntamente con el gobierno, con el gobernador, y en ese sentido estamos en comunicación con la familia y la verdad que la última información es que está con pronóstico reservado, eso también nos han manifestado las autoridades del Hospital Italiano en Buenos Aires.